buenas tardes. Bueno, pues ya volvemos de la comida. La verdad que ha sido muy agradable este rato en el que hemos podido saludar a conocidos. Bueno, hemos tenido un acompañamiento musical muy agradable. Y nada, retomamos el congreso. Bueno, ya sabéis que hemos tenido un pequeño cambio. Afortunadamente, Vicente ha podido llegar a tiempo, con lo cual arrancamos ahora mismo con la ponencia sobre novedades regulatorias en materia de ciberseguridad y ciberresiliencia. Vicente. Bueno, buenas tardes, Vicente. Os presento a Vicente, aunque bueno, muchos seguro que le conocéis. Él es of Counsel de Andersen, letrado de las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado en excedencia y ha sido letrado de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en esta Cámara, desde donde colaboró, entre otras labores, en la redacción del informe de la situación de ciberseguridad en España. Vicente es ponente habitual, la verdad que tenemos la suerte de contar con él en numerosas ocasiones en ISACA, también es ponente en CIBE, en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, entre otros. Bueno, además es autor de numerosos artículos sobre la materia y ha recibido numerosos premios de ensayo jurídico y otras distinciones. Así que, bueno, un placer contar contigo, Vicente. Gracias. Y nada, todo tuyo. Gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, pediros disculpas por el cambio. De verdad que mi intención era estar aquí a la 1, pero me han tenido esperando a la puerta de un consejo de administración de una conocida empresa durante 3 horas hasta que me han dado paso, así que lo siento muchísimo. En todo caso, agradecer a Vanessa y a Yoris y a Isaka la invitación de nuevo y vamos a ser muy operativos porque quería contaros muchas cosas, han pasado muchas cosas y más que van a pasar en el ámbito regulatorio y no me planteo esto como una especie de monólogo en el que yo hablo y luego preguntáis. Si en algún momento determinado, y consigo verlo, alguien quiere preguntar algo o interrumpir la sesión para preguntar cualquier cosa, por favor no dudéis en hacerlo. Bueno, punto primero, yo soy abogado. Entonces, tranquilos, que voy a intentar que la presentación sea lo más ágil posible y además, después de 3 años ya trabajando con ingenieros todos los días, he aprendido muchas cosas, ¿no? Espero haberlas aplicado correctamente a esta presentación. Bien, que la disrupción tecnológica está cambiando nuestra vida es una obviedad más propia de Consejo de Administración, perdonadme que lo repita en vuestro caso, pero lo que sí que es verdad es que los Estados y la Unión Europea están empezando a regular cada vez más ese espacio que era Dodge City ciudad sin ley y ahora sigue siéndolo, pero un poquito menos. Además, ese cambio de paradigma regulatorio está empezando a afectar en cómo las organizaciones, especialmente las más grandes, están abordando la gobernanza de la ciberseguridad en toda la compañía. Esa es la palabra de moda, gobernanza de la ciberseguridad. ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? El contexto. El contexto que no deja de ser un contexto legal, porque lo legal nace de lo social. Tenemos un contexto VUCA Plus y más plus que nunca desde el 24 de febrero, como todos sabéis, que además tiene componentes geopolíticos. Segundo, se están incrementando los incidentes de ciberseguridad, especialmente contra los operadores de servicios esenciales. Tercero, estamos viviendo un proceso de transformación digital acelerada e improvisada, lo cual hace que la superficie de exposición o de ataque sea cada vez mayor. Cuarto, tenemos una creciente regulación europea y nacional. Bueno, lo de nacional menos, porque ya sabéis que aquí lo que hacemos básicamente es transponer directivas europeas, pero lo cierto es que la Unión Europea, la nueva Comisión Europea se propuso que iba a ser el impulso europeo iba a ser digital y verde. El digital se lo han tomado muy en serio y ahora veremos de todo ese tsunami de normas nuevas que viene. Solamente nos vamos a referir a 3, pero hay muchas más que están por venir en los próximos meses. Se están redefiniendo las responsabilidades ciber en las empresas. Ojo, CISOs. Ahí está el famoso caso, no voy a entrar en detalles para no amargarle a nadie el café, pero el famoso caso del CISO de Uber, que es muy significativo lo que le ha pasado, le han caído 4 años de prisión. Y por último, y eso es cierto, cada vez más la gente empieza a saber más del ciberespacio, de la realidad digital y es más consciente de sus derechos y por tanto de la capacidad para provocar conflictividad cuando esa gestión de los datos o de la ciberseguridad no es la que se espera de una determinada compañía que nos presta servicio. Al fin y al cabo somos clientes. Estos son datos, no hace falta referirme a ellos, pero como lo que no es medible no es dirigible, os recomiendo, si no lo conocéis, que echéis un vistazo al informe del Departamento de Seguridad Nacional, en este caso el 2021, el 2022 saldrá sobre el mes de marzo-abril, porque lo pone negro sobre blanco, ¿no? El número de ciberincidentes
a quién afecta, a qué sectores, energía, banca, administración pública, transportes, etcétera, y nos da una imagen bastante fiel de lo que está pasando. En estos momentos ya tenemos en vigor un marco regulador bastante sólido en comparación con hace 4 o 5 años. Y eso supone que hay obligaciones de cumplimiento normativo en las que no voy a entrar en detalle, porque además a mí la palabra compliance para la regulación de ciberseguridad no me gusta. La palabra compliance es compliance 1.0. Nosotros estamos convencidos de que un buen cumplimiento normativo en materia de ciberseguridad debe ir más allá de poner tics a una cajita e ir viendo si cumplo o no cumplo. Esto forma parte o debe formar parte de la estrategia de la compañía, porque ninguna compañía que se precie puede estar al margen hoy de la transformación digital y del desarrollo de elementos digitales, de herramientas digitales, del uso masivo de datos. ¿Qué significa? Que la parte tenebrosa, entre comillas, de esa brillante realidad, que es la seguridad de esos sistemas, tiene que formar parte tan importante como los procesos de transformación digital de las preocupaciones de cualquier empresa al máximo nivel, incluido el Consejo de Administración. Vale, ¿qué es esto? Esto es cosecha propia y es simplemente el intento de demostrar cómo la seguridad digital, estoy empezando a usar más la expresión cada vez seguridad digital más que ciberseguridad, porque seguridad digital es más amplio que la pura ciberseguridad, que todos asociamos a la tecnología. Y esto no va solo de tecnología, va de tecnología, va de personas y va de procesos. Con lo cual el concepto de seguridad digital creemos que es más amplio. Bueno, esto intenta demostrar cómo todos los ámbitos de actuación de una empresa o una compañía, el ámbito del derecho administrativo, la regulación, el ámbito penal, el mercantil, los datos, la cooperación público-privada, las infraestructuras críticas, todo está impactado por las distintas regulaciones en materia de seguridad digital, con sus distintas versiones, con sus distintas, su nivel de aplicabilidad, a veces directa, a veces indirecta, pero todas están tocadas, porque esto ya es transversal. La única forma de intentar entender esta complejidad es a los abogados como a los ingenieros nos gusta meter las cosas en cajitas. Y frente a este caos normativo, los americanos llaman el cybersecurity mess y no deja de ser un lío, nosotros proponemos que la forma de entender este marco regulador tan complejo es intentar agrupar las normas en cajitas. Y hemos determinado unos pilares. El primer pilar está clarísimo, la persecución del delito en la red y todas las normas penales. El segundo es la regulación del dato personal, que tiene un pilar de regulación maduro, que todos conocemos y que está bien implementado en las empresas. El mercado único digital, y ahí que va todo lo que tiene que ver con derecho de la competencia, seguridad de sistemas, propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y que por tanto agrupa esa parte de la regulación. La identidad digital. La identidad digital es un tema que a los abogados nos mola un montón, porque va de dar veracidad a los actos en la red. Y la gran batalla que tenemos precisamente ahora es cómo la veracidad o los mecanismos de veracidad que le hemos dado a nuestra vida analógica conseguimos trasplantarla a la vida digital, a las operaciones comerciales, a nuestros propios actos en la red. Por tanto, ahí está eIDAS 2 a punto de llegar, que va a ser un cambio importante. Tengo mi opinión sobre la solución del wallet era la más adecuada o no, pero bueno, lo cierto es que viene y está ahí, va a ser inminente el cambio. La seguridad de redes y sistemas, el pilar NIS, que todos conocéis y que sabéis que dentro de nada, probablemente en las próximas semanas, si mis espías paraguayos no me engañan, habrá una nueva directiva NIS 2, que supone un cambio importante, luego lo veremos. La regulación de las infraestructuras críticas, que va a tener una nueva directiva que va a sustituir a la del año 2008. Y por último, y esta es la madre del cordero, entre comillas, de la seguridad, pero sobre todo, de mi opinión, del siguiente estadio de la economía digital, que es qué hacemos con los datos o la regulación del dato de carácter no personal. Que el contenido económico del dato, las potencialidades que tiene, las compañías grandes ya lo están entendiendo y están creando sus oficinas del dato. Y las dos normas que lo van a regular, que sabéis que son la Data Act y la Data Governance Act, cambian la forma que teníamos de entender legalmente qué es el dato y cómo se puede explotar económicamente. Y eso, las compañías que sepan adaptarse a ese nuevo ámbito regulatorio van a tener una gran ventaja competitiva respecto a las que no. En definitiva, son muchas las regulaciones que hay, pero, y esto lo he aprendido de los ingenieros, si lo ponemos en una imagen, impacta más. Puntos rojos, normas que están en vigor. Puntos grises, normas que van a entrar en vigor. Banderita azul, regulaciones europeas, banderita española, regulación nacional. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos, como veis, está dividido en los pilares que os he descrito antes. Seguridad de sistemas, datos, economía digital, ámbito penal. Al fraude online, por el impacto que tiene, le hemos puesto un pilar propio. Y por último, las infraestructuras críticas. ¿Qué significa? Que el ámbito regulatorio va a cambiar bastante en los próximos tiempos.
Esto es una imagen, vale, más que 1000 palabras. Es bastante. ¿Queréis que vuelva? Venga. Ahí hay muchas horas de trabajo, ¿eh? Cuidado. Pero muchas. De hecho, he tenido mis más y mis menos con el resto de equipo de antes. ¿Lo enseñamos o no lo enseñamos? Sí, lo enseñamos. Venga. ¿Qué es lo que viene? Esto es lo que hay. Y lo que hay, yo estoy seguro que estoy familiarizado con lo que hay. Vamos a lo que viene. Y lo que viene es tremendo. Ahí tenéis las normas que en los próximos meses van a entrar en vigor. Y hay una que no he puesto porque creo que no va a entrar en vigor en los próximos meses, que es el gran cambio, el reglamento de inteligencia artificial, que no está aquí porque va a tardar todavía en llegar. Pero en los próximos meses van a ver la luz todas estas normas. La directiva NIS2, esa sí voy a hablar ahora. La directiva de resiliencia de entidades críticas, de la que no voy a hablar, pero que sabéis que sustituye a la que existía anteriormente. El reglamento DORA, no sé cuántos de vosotros venís del mundo financiero, pero prepararos, porque es el estándar más alto que hay y probablemente han empezado por el mundo financiero, pero lo siguiente es la energía, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, DORA es el estándar. NIS no es más que un paso previo. Y encima DORA es reglamento, no tiene transposición nacional. Se va a aplicar exactamente igual en toda la Unión Europea. eIDAS 2, esa norma, como digo, tanto nos mola a los abogados. El convenio de Budapest II, que ya está en vigor y que está desplegando sus efectos porque amplía la lista de delitos que son especialmente perseguibles en el ciberespacio y que exigen una cooperación reforzada por los Estados. Y estas dos normas, de las que tampoco voy a hablar porque no es el foco, pero que tengáis en cuenta que están aquí y que cambian la forma de ver el dato. La Data Governance Act y la Data Act. Y por último, y esta, de la que tampoco se ha hablado excesivamente porque está fresquita, el borrador lo conocemos de hace un mes. La Cyber Resilience Act es probablemente, olvidaos de todas las demás, la que va a tener más impacto en el mercado, en el negocio y en nuestra vida diaria. Luego explicaré por qué. Ni NIS, ni DORA, no. El gran cambio va a venir con ese reglamento europeo. Y luego explicaré por qué es tan importante, sin perjuicio de que va a tardar más en llegar. Vamos a empezar por el principio. Estáis familiarizados con el pilar NIS 1, pero el pilar NIS 2 lo que hace es intentar solucionar las disfuncionalidades y problemas que generó la implementación de la directiva NIS 1. NIS 1 ha cumplido su función, sabéis que salió en 2016, y ha cumplido la función de establecer por lo menos un marco regulatorio porque no lo había. Es verdad que limitado a pocas entidades, solamente a las críticas, los proveedores de servicios digitales y ya está. Pero es un primer paso. NIS 2 va mucho más allá. ¿Qué es lo que hace NIS 2? Bueno, hace muchas cosas, pero quedaros con 3 ideas. Ahora veréis que la presentación deja de ser ingenieril y se convierte en más de abogado. Entonces voy a intentar resumir los aspectos que creo que debéis conocer de las nuevas regulaciones. A ver, ¿qué es lo que hace NIS 2? Quedaos con 3 ideas. 1. Se entroniza el enfoque basado en el riesgo, le llama riesgo tecnológico, y se debe convertir en un vector de actividad de la compañía, de la empresa, since the very beginning, es decir, desde el principio de cualquier actuación en el ámbito digital que haga la compañía. No vale hacer fantásticos desarrollos digitales para luego ver si eso es ciberseguro o no. Es de hoy de way around, le da la vuelta y dice, no, desde el principio las cuestiones relativas a seguridad digital tienen que estar dentro de las preocupaciones de esa compañía a la hora de desarrollar esa tecnología. Segundo, fundamental, aumento de la responsabilidad de los órganos de dirección. Y ahí tengo una buena noticia que daros. Como bien sabéis, cuando alguien pone una norma que el Consejo de Administración es responsable, todo el mundo se pone firmes. Y en primer tiempo saludo. Eso creo que para las personas que dentro de las compañías estáis en el ámbito de la seguridad digital es una ventaja, es una palanca, o debe ser una palanca. Con lo cual eso es una buena noticia. Tercera, la administración, la autoridad, aumenta sus capacidades de inspección, sus poderes y de sanción. Porque aumentan de forma considerable las sanciones o la horquilla de sanciones que la Unión Europea considera que son las adecuadas para para las infracciones que se cometan como consecuencia del incumplimiento de la norma de esta directiva NIS 2, en su caso de las normativas nacionales de desarrollo que se implementen a raíz de ella. Vale, esto en cuanto a las ideas generales. Ahora bien, como os he dicho antes, esta directiva va a reforzar las obligaciones de cumplimiento legal. Y su impacto va a ser bastante alto en el número de obligaciones legales que la compañía deba cumplimentar
para poder decir que está cumpliendo con la normativa NIS. Con dos agravantes, entre comillas, que ahora veremos. Y es que, primero, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación se amplía notablemente. Hasta ahora teníamos las típicas. Las telecos, los bancos, el agua, energía, transportes, sanitario, pero no teníamos claro hasta dónde. Bueno, no. A partir de NIS 2 se amplía a farma, que entra, que no estaba, por supuesto infraestructuras hospitalarias, todo el tema de logística. Durante la pandemia nos dimos cuenta de que las empresas de logística eran importantes para el funcionamiento de la sociedad. Todo lo que tiene que ver con alimentación. Claro, entonces, los sectores se definen, pero el tema es por dónde cortas por abajo. Parece ser que el corte va a estar en empresas que tengan 250 trabajadores y 50 millones de facturación al año. Pero eso, ponerlo entre comillas, porque no tenemos todavía publicada la versión oficial de la norma, tenemos el borrador. Entonces, yo hasta que no se haga publicado en el diario oficial y vea exactamente por dónde se corta por abajo, no voy a dar más información al respecto. Segundo, se intenta unificar esa cosa tan divertida que sé que cuando sale este tema enseguida os encendéis, la notificación de ciberincidentes a las autoridades, que es una cosa que no hemos acabado de implementar bien, especialmente en España, ¿no? Entonces, lo que pretende la directiva es unificar esa notificación y, sobre todo, añadir una capa más. Cuando los efectos del ciberincidente, porque la dimensión de la compañía así lo exija, puedan tener impacto en otros países de la Unión Europea, entrará un mecanismo de notificación europeo mucho más potente que estará en manos de ENISA. O sea, sale del territorio nacional y es ENISA la que manejará esa notificación y lo que corresponda hacer, porque la norma también incluye que no solo es la notificación de incidentes hacia arriba, sino que la autoridad o ENISA podría decidir notificar a los usuarios la potencialidad de que queden afectados por esos ciberincidentes. Lo cual también, desde el punto de vista de los planes de comunicación, etcétera, de las compañías, hay que tenerlo muy en cuenta. Mejor comunicarlo uno que se lo comunique la autoridad. Como decía, nuevos sectores. Las infraestructuras digitales, los servicios digitales, no estaban, plataformas, centros de datos y redes sociales, la gestión de residuos, servicios postales, farmacéutica, alimentación y manufactura de productos críticos. ¿Qué se entiende por manufactura de productos críticos? Por ejemplo, los que fabrican mascarillas. Eso es un producto crítico. No es farma, pero es un producto crítico. Vicente, perdón. Sí. ¿Y los proveedores de esos? Luego hablaremos de la cadena de suministro, que también se mete en ello, lo cual alarga hasta el infinito las responsabilidades y la obligación de supervisión que uno tiene sobre sus suministradores. Totalmente de acuerdo, es el tema central. Bien, otro cambio importante. Ya no va a haber operadores de servicios esenciales o prestadores de servicios digitales. Va a haber entidades esenciales o entidades importantes. Las entidades esenciales son los que ya estaban: banca, energía, transporte, salud, infraestructuras, agua, administración y espacio. Y las entidades importantes en sectores no tan críticos: alimentación, química, distribución, servicios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que va a haber dos tipos de sujetos obligados, unos con más obligaciones y otros con menos obligaciones, como es lógico. Habrá un doble baremo y un doble nivel de obligaciones. Ahora bien, el cambio, aquí hay una rata, no la tengáis en cuenta, evaluarse, no ebularse. Es que lo siento, pero estas cosas todavía... Bueno, como os decía, el gran cambio es que antes uno recibía la famosa cartita del Ministerio del Interior diciéndole: ha sido usted agraciado con ser operador de servicios esenciales. Nadie la va a recibir ahora. La organización se va a tener que evaluar y va a tener que decidir si se considera servicio esencial, entidad esencial o entidad importante. Y en consecuencia deberá aplicarse a sí misma el bloque regulador europeo y nacional que se desarrolla al efecto. Con lo cual es un cambio de perspectiva importante. ¿Sí? Bueno, yo voy a decir lo que creo que estaremos haciendo casi todos. Yo me quiero eximir de todo, yo me autodecido que soy. It's up to you. Si luego tienes un problema, ya vendrá el juez cara a ti. A ver, ¿usted cómo evaluó que no era o sí era? Y si hay un caso muy relevante, no sé si lo conocéis, que es un buen ejemplo. Yo a mí no me canso de usarlo porque me parece un buen ejemplo. El caso de Ilunion. Ilunion sufrió un hackeo, como sabéis, hace 2 años. Dejaron de trabajar.
en una de sus empresas de call center y rápidamente fueron al Ministerio de Trabajo a pedir un ERTE para salvar la empresa. El Ministerio de Trabajo dijo que como era una causa, como la causa que motivaba el cese de la actividad había sido el no tomar las medidas adecuadas para prevenir un caso de estos, no era un caso de fuerza mayor, ergo no había derecho al ERTE. Ellos se fueron inmediatamente a la Audiencia Nacional y ahí el juez o los magistrados le dijeron, a ver, Ilunion, ¿usted qué ha hecho? Y Ilunion tenía los deberes hechos. Tenía sus políticas, tenía sus certificaciones, su seguro de ciberriesgos, sus políticas adecuadas, su CISO, tenía todo en orden. Y en ese momento los jueces dijeron, bueno, ha habido la diligencia debida a la hora de prevenir un posible incidente cibernético, ergo hay fuerza mayor, ergo tiene derecho al ERTE y la compañía se salvó por eso. Por lo tanto, ya tenemos una primera sentencia judicial que ha fijado qué se puede entender por diligencia debida o no. Si a tu pregunta, si esa compañía no ha tenido la diligencia debida para entender o no entender o comprender o no hacer caso a las señales que le da la normativa de que está incluida en el ámbito de aplicación, pues puede que tenga un problema. Canal Isabel II le envenenan las aguas y él se dice que no es una entidad esencial y a lo mejor ni siquiera importante, pero da suministro. No, el canal te aseguro yo que se tiene muy claro lo que es. Pero como se puede autoevaluar, dice yo. Sí, pero en fin, no creo que sea precisamente un caso en el que haya duda. Pero sí que es verdad, estoy contigo, claro, que habrá que extremar, pero del mismo modo que las compañías deciden. O sea, nadie le dice a una compañía cualquiera qué parte del Código Penal se le aplica o no. Tiene que tener la suficiente diligencia como tener un compliance dentro de la compañía para saber qué le aplica o no. Nadie desde el Ministerio le dice qué norma le aplica. Tú decidirás si estás dentro o no del ámbito de aplicación. Aquí se sigue lo general de cualquier normativa regulatoria. Tú tienes que decidir si te aplica o no. Lo que ocurría antes era un poco atípico, que es que la Administración te decía si te iba a aplicar o no. Ahora tienes que ser tú el que lo determine como en el resto de normativas. O sea, en ese sentido se gana normalidad. Eso es como se aplican las leyes normalmente. Pero se va a escabullir mucha gente. Que yo ayer iba a decir un caso, pero no voy a decir el pecado, aunque sí voy a decir voy a decir el pecado, pero no el pecador. Estaba en una reunión en un entorno hospitalario en que se me estaban eximiendo de que tenía ninguna responsabilidad, porque dirá, no, es que yo no entiendo de informática. Dirá, sí, pero tú eres el jefe del servicio de esta planta de no sé qué, de este hospital que es importante para un servicio nacional. Decía, no, pero es que yo no, en mí no entender. Ya. Bueno, hay siempre casos y casos y sobre todo, hombre, vamos a ver, las grandes decisiones en materia de cumplimiento normativo no se toman al nivel, se toman a los altos niveles, empezando por el Consejo de Administración y siguiendo por esto es lo que los cursos llaman ahora la C-Suite, ¿no? Pues todos los Cs que andan por ahí sueltos. Entonces, dependiendo del nivel, la responsabilidad es una u otra. Bien, más cosas importantes respecto a la cadena de suministros. Se promueve que las entidades esenciales aborden los riesgos de ciberseguridad de su cadena de suministro y proveedores. Y esto lo enlazo con DORA. DORA tiene muchas cosas malas, pero tiene una muy buena. Y es que lo que hace a partir del artículo que sea el 45, me parece, y durante 7 artículos, es empoderar tremendamente a la compañía respecto a los terceros que le suministran tecnología, software, nube o lo que sea. Exigiendo que en los contratos que se firman con esas compañías, ciertas cláusulas contractuales estén incluidas sí o sí. Y esas cláusulas lo que hacen básicamente es, como dicen ellos, tu level de play field para intentar poner la sartén por el mango a las empresas que contratan y no a la cadena de suministro. Algunos podréis decir, eso está hecho con toda la intención, efectivamente. La intención es jorobar todo lo posible a las grandes empresas norteamericanas proveedoras de soluciones, está claro. Pero, hombre, no deja de ser una ventaja que tiene la empresa europea frente a los terceros que le suministran. Y nosotros, obviamente, recomendamos que, si no las mismas cláusulas, no muy parecidas, se incluyan, si ello es posible, porque muchas de estas compañías te dan contratos de adhesión. Toma, este es el contrato, fírmalo. Y no te dan opción a negociarlo. Que sepáis que eso, en el ámbito de el nuevo ámbito regulatorio, ya no va a ser así. Y la regulación va, entre comillas, a animar o a promover que las compañías negocien con esos proveedores las cláusulas que les interesen. Y para eso se incluyen una serie de cláusulas tipo en esa normativa para que se sepa que se pueden utilizar. ¿Respaldo legal a algo que ya estás haciendo o si quieres ya podrías estar haciendo? Algunos lo hacen, otros no. Lo que pasa es que ahora encima puedes defenderlo, ¿no? Correcto. Es que el reglamento obliga a ello.
Esa es la diferencia, que ahora está en un reglamento y antes no estaba. Bien, bueno, esto no lo saltamos. Esto también. Bueno, otra parte importante, las multas y las capacidades de las autoridades van a ser los poderes de las autoridades de inspección, auditoría, etcétera, van a ser mucho mayores de los que hasta este momento tenía. Y eso significa, pues evidentemente, más capacidad para poder inspeccionar, sancionar, etcétera, etcétera. Vale, y la parte del Consejo de Administración, muy interesante. El artículo 17 está destinado a regular qué pasa con el Consejo de Administración en este nuevo entorno NIS 2. Y ese es el texto literal, no hay ninguna copia, ningún invento, quiero decir. Dice: los Estados miembros velarán para que los órganos de dirección de las entidades esenciales importantes aprueben las medidas de gestión de los riesgos, supervisen su puesta en práctica y respondan por el incumplimiento de las obligaciones recogidas en ese artículo. Es más, dice: los Estados miembros garantizarán que los miembros del órgano de dirección asistan periódicamente a formaciones específicas para adquirir conocimientos y destrezas suficientes. Es decir, que el Consejo de Administración debería ponerse a estudiar. ¿Cómo la han solucionado en Estados Unidos? En Estados Unidos está a punto de salir otra normativa muy importante, que son las normas de la SEC para las public companies, es decir, para las compañías cotizadas. ¿Qué enfoque tienen en Estados Unidos? Han metido un artículo muy parecido y dice que incluso sería recomendable que el Consejo de Administración incorpore como consejero a una persona que conozca en profundidad el riesgo tecnológico y pueda ser el responsable dentro del Consejo de la gestión de ese riesgo tecnológico. Han ido un paso más allá. No vale solo con tener conocimiento, sino que además directamente apuestan por insertar a alguien dentro del Consejo que tenga ese perfil. Un perfil, por cierto, bastante parecido al vuestro. Esto en cuanto a la primera norma relevante. Vamos con la segunda, DORA. DORA es realmente el no va más. Primero, como he dicho antes, porque es un reglamento, lo cual significa que no va a haber transposición una vez se apruebe. Segundo, ahora lo veremos, porque regula el sector financiero en toda su amplitud. Todo aquel que maneje dinero en la Unión Europea va a estar sometido a DORA, siempre que, por supuesto, supere el corte por tamaño y por facturación. Y en tercer lugar, porque es un nuevo estándar. Nunca la Unión Europea se había atrevido a regular por reglamento una actividad, un sector de actividad entero en materia de seguridad. ¿Cómo lo hace? Fijaos, es muy curioso. No puede justificar que lo hace por razones de seguridad, sino que utiliza la excusa del mercado único digital. Como el mercado único digital sí es competencia de la Unión Europea, empieza por el sector financiero. Pero no me cabe duda que en los planes de la Unión Europea, detrás del financiero vendrá la energía, vendrán las telecomunicaciones y vendrán los demás. Esto es el new normal, hay que acostumbrarse a ello. Bien. Básicamente, ¿cuáles son las ideas principales que yo quería transmitir respecto a DORA? Uno, que va a ser lex specialis. Eso significa que el reglamento DORA va a excluir la aplicación de otras normas de seguridad, como por ejemplo la directiva NIS 2, en la cual en teoría estaría dentro también, porque será lex specialis respecto a NIS 2. En segundo lugar, que lo que hace es intentar dar un enfoque de todos los posibles riesgos tecnológicos que pueden afectar a la compañía. De esa forma, lo que va a intentar hacer es limitar una sobreexposición o dependencia de algún prestador de servicios en concreto. De hecho, hay muchos artículos que se dedican precisamente a decir: no concentres todo tu riesgo tecnológico en la misma compañía. Limita, diversifica, porque si no estás en manos de esa compañía y si tiene algún problema, pues te caes con todo el equipo. Por otra parte, monitoriza, y esto es importante, durante todo el ciclo de vida a los proveedores tecnológicos críticos. Eso significa que tienes que tener unas ciertas herramientas de control permanente sobre qué está haciendo tu suministrador en la prestación de sus servicios. Endurece y establece un estándar de obligaciones mucho más alto que el estándar establecido en Directiva NIS. Otra vez el Consejo de Administración. Y además, es muy curioso, pero dedica 4 artículos en concreto a la obligatoriedad de llevar a cabo test de penetración. Es muy curioso porque además el aseguramiento no aparece en ninguna normativa europea de estas nuevas, los ciberseguros, excepto para unos agentes. Y es que se exige que los que hacen pentesting, las empresas que prestan servicios, sí tengan un seguro de responsabilidad civil bien hecho y bien, que cubra todos los daños
para ningún otro sujeto, solo para las compañías que se dedican a hacer pentesting. Es curioso. Vale. El universo. Esto es lo que DORA va a cubrir. Pero fijaros, cuando pensamos en sector financiero estamos pensando en bancos. No, DORA no piensa solamente en bancos. Sector bancario. Crédito, pago, dinero electrónico, inversión, servicios de criptoactivos, entran también. Emisores de criptoactivos, emisores de fichas referenciales de activos, los proveedores de servicio IT que sean críticos, los mercados financieros, el sector seguros también está incluido en el ámbito de aplicación de DORA, los fondos de inversión, las agencias de calificación crediticia, los auditores legales, los proveedores de servicios de crowdfunding o incluso los repositorios de titulización. O sea, todo el que se dedique a la gestión del dinero en la Unión Europea, siempre que tenga la dimensión determinada, está dentro del ámbito de aplicación de DORA, con lo cual se ha hecho así, se ha ampliado. Eso también era una vieja reivindicación de las entidades financieras clásicas, entre comillas, porque los bancos decían con razón, hombre, pues a ver, yo estoy con un montón de regulación encima que tengo que cumplir y estos de las criptomonedas no tienen ninguna regulación encima. Estoy compitiendo con una mano atada a la espalda y no les faltaba parte de razón. Sí. No, el Banco de España no es entidad financiera, es autoridad. Entonces, esto no se le aplica. DORA. Otro paso importante es que, como vais a ver, las obligaciones... O sea, los consejos de administración en el mundo NIS van fastidiados, por no decir otra cosa. Pero en el mundo DORA van peor. Fijaos, estas son todas las obligaciones que tiene el Consejo de Administración. Asumen la responsabilidad final de gestionar los riesgos TIC. Definen cometidos, responsabilidades y funciones. Eso es normal porque al fin y al cabo son los responsables de la gobernanza de la compañía. Determinan el nivel de tolerancia adecuado al riesgo TIC. Aprueban, supervisan y revisan la política de continuidad de las actividades. Aprueban y revisan los planes de auditoría. Tienen que asignar y revisar el presupuesto adecuado para satisfacer las necesidades de operativa digital, lo cual también pues no deja de ser, entre comillas, una ventaja que pueden tener los CISOs. Esta es mi lista o mi carta de los Reyes Magos, consejo apruébemelo, y yo creo que considero que esto es lo necesario. ¿Cuántas veces he visto en esa tesitura? Estoy convencido. Pero bueno, ahora que sepáis que se dice explícitamente que el consejo es responsable de asignar el presupuesto adecuado para cumplir esas funciones. No sé si servirá o no, pero por lo menos está en la norma. Por supuesto, revisar los acuerdos con proveedores de terceros, porque aquí hay una cosa que sí que me he dado cuenta, que los consejos, por lo que yo he podido pulsar, no tienen claro todavía. La tecnología no es neutra. Y en este mundo en el que estamos es menos neutra todavía. Si uno elige un proveedor de antivirus X, que va y resulta que al cabo de un año o dos está en la lista negra del Departamento de Estado en Estados Unidos, tiene un problema. Si uno elige un proveedor de 5G o de tecnología de 5G, que va a estar en la lista de proveedores muy críticos que se va a sacar recientemente, tiene un problema. Hay decisiones estratégicas tecnológicas que no son puramente tecnológicas y en las cuales van otras cuestiones estratégicas para la compañía, de alineamiento, de mercados en los que está, de gobiernos con los que se quiere llevar bien. Son cuestiones que superan la pura tecnología. Y no nos engañemos, muchas veces las soluciones puramente tecnológicas no son las más convenientes para la compañía por todo ese conjunto de circunstancias que nos estamos refiriendo, porque desgraciadamente, empecemos a acostumbrarnos ya, este es el new normal. El mundo que tenemos es así. Era otro hasta hace un año. A partir de ahora va a ser así. Y tiene pinta de que esta división del mundo en bloques, otra vez, va a durar bastante. Por tanto, las decisiones tecnológicas no son neutrales. Y evidentemente, por supuesto, ser informado de los acuerdos celebrados con terceros proveedores de servicios TIC, especialmente los más relevantes, porque son decisiones, insisto, a veces estratégicas de la compañía. Y evidentemente ser informado sobre los incidentes graves que ocurran y, por tanto, como bien sabéis, muchas de las compañías en las que trabajáis tenéis protocolos de gestión de ciberincidentes, en los cuales hay un comité bronce, un comité silver, un comité gold, y en el comité gold normalmente suele estar el consejo de administración. ¿Vale? El verbo es informar. Pero si te dice al principio que asume la responsabilidad final de todos los riesgos, está asumiendo todo. Claro. Bueno, y esta, que es la menos conocida. Uy, madre mía. Se me ha ido, ¿ves? Cuando uno lo pasa bien. La tercera norma, esta que salió el mes pasado y nos hemos quedado, por los que hemos leído la norma así en profundidad, ojipláticos.
Es un cambio radical en cómo entendemos el consumo, la comercialización de productos que incorporan software porque están conectados en el mercado europeo. Para que os queréis una idea, cuando la comisaria Vestager presentó esta propuesta de Act, que es un reglamento, dijo que el símil que mejor se ajustaba a lo que querían conseguir con esta normativa es que la tecnología conectada, todos los dispositivos, sean como los juguetes chinos. Que todos sabemos cuando un juguete importado de China lleva un sello que pone certificado seguro Unión Europea CE, ¿verdad? Pues se pretende, fijaos el impacto, que con todos los elementos que tengan conexión de alguna manera, la nevera, el reloj, el ordenador, el móvil, todo, los sistemas operativos, todo, tenga una etiqueta que alguien ha puesto ahí diciendo que eso está a salvo o está seguro frente a las vulnerabilidades conocidas en el momento en el que se fabricó. Y afecta a toda la cadena de distribución. La norma lo que hace es en cascada ir definiendo las responsabilidades del fabricante, el importador y el distribuidor. O sea, toda la cadena comercial. Lo que está haciendo el normador europeo es algo que sabe hacer muy bien. Está trasplantando al ámbito de la ciberseguridad todos los mecanismos legales que ya conocemos en el ámbito de la protección de consumidores y usuarios, articulando incluso un tipo de acciones legales especiales para que el consumidor, yo, si he tenido un problema, pueda demandar por un cauce judicial especial a esa compañía que o bien, habría que ver quién es el responsable, o bien importó sin saber si era seguro, o bien fabricó, o bien distribuyó. Ahí es nada, Esto se parece mucho a lo que está pasando en Estados Unidos ahora, pero pues está pasando sin regulación, que es las famosas class actions. Cuando tú has sufrido una brecha de datos porque han entrado en el banco o una compañía de telecomunicaciones, el caso de T-Mobile es un buen caso de lo que ha pasado en Estados Unidos, y yo qué sé, y 30.000, 40.000, 100.000 personas se juntan por Internet, ponen cada uno de ellos $100 o $10 y demandan a la compañía. ¿Dónde acaba eso? Acaba normalmente en un acuerdo. Mira, no vamos a ir a los tribunales, yo voy a pagar a cada uno de los firmantes de la class action, yo qué sé, $1.000, $2.000, $3.000 y aquí paz y después gloria. En Estados Unidos, en Europa no lo entendemos así. En Europa lo entendemos regulando y obligando a que las compañías cumplan ciertas cosas. En Estados Unidos, it's up to you. Si tú quieres arriesgarte a que tus productos no sean ciberseguros, te puedes enfrentar a una demanda millonaria que a lo mejor hasta quiebre la compañía. Por tanto, son dos aproximaciones al mismo problema, algo diferentes. ¿Qué es lo que hacen? Está reciente. En septiembre se aprobó la propuesta de reglamento de ciberresiliencia. El objetivo es reforzar la ciberseguridad de los dispositivos digitales. ¿Mediante qué? Mediante un régimen de obligaciones a todos ellos, fabricantes, importadores y distribuidores. Y además se introduce la famosa etiqueta europea, que va a ser la que cuando vayamos a comprar un watch o un móvil, en la caja ponga ZAS. Esto ha sido certificado por alguien. Luego veremos, porque hay un régimen distinto. El de los productos más delicados o más relevantes serán certificados por un tercero, pero habrá productos que uno mismo podrá certificar sobre sí mismo. Lo cual también abre un juego interesantísimo de responsabilidades en caso de que uno haya certificado algo y luego resulta que no sea lo seguro que parecía que sea. Lo que sí que es verdad es que al calor de esta regulación ya está habiendo movimientos empresariales muy interesantes porque se abre un universo, lo que llamo las ITVs de la ciberseguridad. Como todos sabemos, el que allá por los años 90 compró una licencia de ITV se ha forrado, ¿no? Pues esto va a ser algo parecido. Es decir, tendrás un montón de fabricantes, importadores, que van a tener que pasar por un tubo, que es el de ser certificador. Y ahí hay evidentemente una perspectiva de negocio bastante importante, ¿no? Bien. Establece normas para poder comercializar esos productos, fija requisitos esenciales para el diseño, el desarrollo y la producción. Establece obligaciones respecto a los procesos de tratamiento de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, antes lo estábamos hablando, ¿no? Os ofrezco otro caso. En México ahora mismo está habiendo un gran debate nacional y un revuelo enorme porque hace como unos cuantos meses no les llamo hackers, porque los hackers son gente respetable, unos criminales entraron en los servidores de la Sedena, que es la Secretaría de Estado de Defensa Nacional, que es algo así como nuestro CNI o algo parecido. Se llevaron 7 teras de información. ¿Cómo fue posible eso? Fue posible porque utilizaron una vulnerabilidad en Exchange que se conocía 5 meses antes y que alguien no había parcheado.
Entonces, ¿qué significa esto? Que el tema de las vulnerabilidades, evidentemente, por lo menos las que conocemos, hay que intentar ser todo lo diligente posible en esa materia. Afecta a la cadena de suministro, busca proteger a los consumidores y usuarios y hay los abogados nos encanta esta norma, hay una amplísima regulación de quién es responsable de qué, de responsabilidades legales, con lo cual, a la hora de firmar los contratos en esa cadena de suministro, habrá una norma de derecho imperativo que obligará a que ciertas cláusulas tengan que estar incluidas y habrá cláusulas que no se podrán incluir. Como por ejemplo, yo no asumo ningún, como he visto por ahí, algunos contratos tecnológicos, está a la orden del día que el suministrador, yo no asumo ninguna responsabilidad. Hombre, como esto, alguna asumirás, ¿no? Esto es muy común y encima son contratos de adhesión que si no los quieres, pues te buscas otro suministrador porque ese no va a firmar contigo. Bueno, con esta nueva normativa, que será de derecho imperativo, eso no podrá ser tan así. En nuestra opinión, puede tener incidencia incluso en los hábitos de consumo. Y no nos engañemos, el que llega al mercado el primero con sus productos con una etiqueta puesta, pues probablemente tendrá una ventaja competitiva respecto a los demás, que quizá a una parte, quizá probablemente aquel que se preocupa más por estos temas o que tiene más poder adquisitivo, se decidirá por esos productos frente a otros. Otras personas, evidentemente, pues iremos más a precio o lo que sea, pero sí que puede haber una diferenciación en cuanto a la seguridad de los productos y a la exhibición de esa responsabilidad como elemento o como criterio de mercado, no solo de seguridad digital. La Cyber Resilience Act completa el marco normativo que teníamos hasta ahora porque baja hasta un ámbito en el que hasta ahora no estábamos, que es el del consumo, en las decisiones de consumo de los ciudadanos, que en este caso se ven evidentemente amparadas, protegidas o potenciadas frente a lo que había hasta ahora, que es que tú no tenías ningún tipo de protección legal frente a un aparato defectuoso desde el punto de vista de la seguridad digital de ese producto. Esto es un cambio importante. Y en segundo lugar, estamos convencidos, pues lo decía antes, que el impacto económico, social, comercial, empresarial va a ser enorme. Tengo una buena noticia que daros y es que esta norma probablemente no vea la luz hasta dentro de 2 años. Pero me consta que algunos ya están tomando posiciones. Y no nos engañemos, la Unión Europea a todos nos parece, wow, esto ya vendrá. No, viene. La Unión Europea sí cumple. Es decir, cuando dice que una norma la va a aprobar, la aprueba. Tardará más, tardará menos, pero cumple. Por lo tanto, esto es la nueva situación en la cual pues, hemos de acostumbrarnos a funcionar. Recapitulando, ya acabamos. Ideas que os quería expresar. Hay un nuevo enfoque de riesgo aplicado a la seguridad digital. Y esto es importante porque hasta ahora no estaba entronizado como tal en la normativa, ahora sí. Segundo, están incrementándose las responsabilidades legales de todo tipo en toda la cadena de suministro, en la prestación de servicios, etcétera, etcétera. Tercero, los consejos de administración. Los consejos de administración tendrán nuevas obligaciones y mandatos que hasta ahora no tenían. Cuarto, hombre, cada vez más, el papel crucial de los CISOs dentro de la compañía. Y si no, leeros el famoso artículo 7 del Real Decreto 43/2021, en el cual dice lo que es un CISO para un operador de servicios esenciales. Sus poderes, sus capacidades, sus responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, a veces soy consciente de que hay que ir a esos operadores a contarles que hay un artículo 7 que dice que el CISO es este. Pero bueno, seguiremos insistiendo, ¿no? Nuevas responsabilidades respecto a la cadena de suministro, evidentemente. Hay que reevaluar, y esto es la nueva normalidad, los procesos de certificación. ¿Qué certificaciones necesitamos en materia de servicios o en materia de como organización? Porque cada vez más va a ser un requisito que en los procesos de licitación, privados y públicos, se van a ir exigiendo. Por tanto, es recomendable tener alguna. Ha aparecido una nueva función legal. Por ahí los cursos dicen que hay ya en Estados Unidos, yo soy cyber lawyer, pues hay una nueva función legal, evidentemente, al lado de la de protección de datos, empieza una función legal de ciberseguridad. Y no olvidemos una cosa, esto es la Unión Europea, pero sabemos por experiencia que lo que se hace en regulación digital en esa materia en la Unión Europea acaba saltando a otros continentes. Y la prueba es el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD. Como bien sabéis, el de Brasil, Japón, Estados Unidos se parecen mucho al Reglamento Europeo. Por tanto, es muy posible que todas estas normas que estáis viendo tengan su influencia en la regulación en otros países y que, por tanto, evidentemente, es interesante saber lo que hay ahora en Europa, lo que va a haber, porque probablemente sea el estándar legal a nivel mundial al cabo de unos cuantos años.
Y ahora sí que ya acabo. En conclusión, en los próximos meses vamos a ver un aumento considerable de las obligaciones y responsabilidades en el ámbito de la seguridad digital. En ese nuevo contexto hemos sobrepasado amplísimamente el enfoque del mero cumplimiento normativo. Ese de coger una hojita en la que cumplo. No va de eso. Va de mucho más. Va de que esto es absolutamente estratégico para el futuro de la compañía. Y no entenderlo es un error bastante importante. Se trata de proteger a las organizaciones, eso es evidente, porque es un proceso que va unido de transformación digital. Yo digo siempre que la seguridad digital es el reverso tenebroso de la transformación digital. Sin seguridad no podemos transformarnos. Por otra parte, evidentemente, hay que estar preparado para poder eludir o mitigar las posibles responsabilidades legales que nos vengan, porque ya sabéis que aquí se dice que solo hay 3 tipos de empresas en este mundillo. A las que les han entrado, a las que les entrarán y a las que les han entrado y todavía no lo saben. Con lo cual, preparémonos. Es necesario tener en cuenta que en este triángulo mágico o virtuoso de tecnología, personas y procesos, en mi opinión, la tecnología siempre va a estar ahí. Pero ahora es el momento, sobre todo, de las personas y de los procesos. La tecnología siempre será importante, pero no solo, no es suficiente. Personas y procesos. La gobernanza de la organización debe adaptarse a las nuevas obligaciones y eso va a pivotar sobre 2 figuras, tal y como está la normativa, el Consejo y el CISO de la compañía. Y por último, estamos convencidos de que esto no es solo una carga, es una forma de crear valor y de generar negocio. De esa forma, con un buen cumplimiento normativo, con una buena focalización de la organización, toda ella, desde abajo hasta arriba, en estas materias de seguridad digital, estamos logrando una ventaja competitiva respecto a otras compañías que no tienen esa visión. Por tanto, en definitiva, al fin y al cabo lo que se trata es de transformarnos, pero transformarnos de forma segura. Y yo creo que con todo esto ya he acabado. Así que siento el rollo y vuestro turno. Muchísimas gracias, Vicente. ¿Se escucha el micro? ¿Sí? Fenomenal. Bueno, pues Vicente, ¿qué te puedo decir? Habías comentado que estabas disfrutando, ¿no?, dando la charla y el tiempo pasaba rápido, pues tengo que decir que nosotros hemos disfrutado más. Esto ha sido como ir al cine a ver una película de terror. De terror. Has conseguido tenernos ahí pegados a las sillas, conteniendo el aliento y con una temática tan árida como pueda, o tan dura como pueda parecer lo que es el mundo regulatorio, ¿no? Así que, bueno, es un placer tenerte con nosotros y vamos a agradecerte esta espectacular ponencia y bueno, esperamos seguir contando contigo. A vuestra disposición y encantado de veros otra vez en 3 dimensiones, ¿no? No como hasta ahora estábamos acostumbrados en 2 dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente.